Gabriela Maya ha trabajado en el medio editorial mexicano entre los años 90 y el 2000, impulsando la publicación de títulos de origen japonés como mangas, anime, cómics y revistas de actividades de personajes populares de anime. Estudió artes visuales y comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Trabajó como tallerista, traductora, inglés-español, editora e ilustradora. Ha dado varias conferencias y talleres en distintos eventos y universidades. Talleres como el arte secuencial japonés, historia, orígenes y técnicas utilizadas en manga, un taller enfocado en los puntos principales del desarrollo de un proyecto de historieta estilo japonés utilizando sus parámetros editoriales. En eventos ha participado en la convención de cómics La Mole, en el taller infantil de narrativa secuencial estilo japonés, en la convención de cómics La Mole, taller From Zero to Hero, patrocinador Crayola, narrativa arte secuencial, en las conferencias Mexican Politic Cartoonist con Juan L. Tamal y Cartoonist Across America en el McDonald's Museum's Mural. Historia de la historieta en México junto a Ignacio Lloranca y Jorge Break en la Universidad Iberoamericana. En la Unitec Campus Sur, taller de historia del cómic japonés, diseño y perfil psicológico de los personajes. En la San Diego Comic Fest, en el taller Let's Draw Our Own Manga for All Age. En la Unitec Plantel Azcapotzalco, historia del cómic en México. En el San Diego Comic Festival, como tallerista para la biblioteca Norman Feldman Central Library. Y en la Rakuen Expo Otaku, en Chiapas, taller de guión para cómic y manga. En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, taller de dibujo estilo manga, Encuentro Internacional de Historieta y Narrativa Gráfica de la Ciudad de México. Ha sido conferencista en el Museo del Chopo con la narrativa gráfica japonesa y su influencia, con Yuka Takashima y Toshiro Hinouchi. Primero saludar a Ariana y a Mónica que están aquí con nosotros. Hola Monse, hola Ariana, gracias por estar con nosotros y agradecer al profesor Pedraza otra vez la invitación. Y regresando al tema de empezando, ¿qué ha sucedido con la historieta en estilo manga, principalmente aquí en México después del boom del anime y el manga? Esto es algo muy interesante porque justo acabo de regresar de Mérida, donde este fue el tema de una ponencia que tuve para la Universidad Modelo, de allá de Mérida, Yucatán. Estuvo muy interesante, de hecho, y los alumnos muy participativos. Entonces, ¿qué sucedió? Como sabemos, hablamos del boom del anime y el manga aquí en los años 90, pero ¿qué produjo eso? Bueno, produjo una buena oleada de artistas mexicanos que no habían sido aceptados por los artistas con estilo más clásico, con este estilo de historieta clásica mexicana, por su estilo con tendencia toon o con tendencia manga. Más bien anime, porque eso es lo que más prevalecía en el estilo de dibujo. Aquí prácticamente todos los artistas que tenemos basan su estilo más en lo que se ve en el estilo de diseño anime que en el estilo de diseño manga, y con el tiempo lo van modificando a una versión muy personal. ¿Qué sucedió en aquel entonces? En su momento las editoriales le intentaron apostar. ¿Y a qué me refiero con esto? Querían ver cómo lo podían utilizar dentro del estilo mexicano. Algunos con mayor éxito, otros con menor éxito. Por ejemplo, por parte de Vitoposter, llegó a salir el cómic de Tezuko, La Chica de Acero. Salieron las chicas, no me acuerdo, sexys poderosas o algo así, que eran unas historietas de corte tipo erótico con el estilo japonés. De hecho, mi colega Romy Villamil fue una de las ilustradoras, también Selene Cordero. Entonces, esto les dio mucha entrada a los artistas que tenían este estilo. Y por supuesto está mi colega, en paz descanse, Jorge Break, con Meteorix 5.9 no aprobado. En este punto puedo hacer una pequeña diferenciación de que, dependiendo de la editorial, recibieron mayor o menor apoyo, dependiendo los proyectos y los ilustradores. En el caso de Meteorix, particularmente, fue una historieta que recibió apoyo durante 5 años. Sus ventas lo sostuvieron perfectamente bien. Jorge logró concluir perfectamente la historia.
Lo que ya no se siguió como tal sería lo que procede en el estilo japonés. Una vez que en Japón se tienen una cierta cantidad de episodios, calculamos unos 6 a 8 episodios de una historieta, se saca a los tantos meses un recopilado. Y el recopilado es lo que nosotros conocemos como manga aquí en México. Permiso, que me estoy desapareciendo tantito de la pantalla. Cuando estás... Justamente para la plática preparé un poquito de material. Entonces, cuando nosotros hablamos de manga, prácticamente todos lo que pensamos es en esto, los famosos recopilados. Ya un libro con una portada muy bonita, con una portadilla, con información sobre el autor, pero la realidad es que estos recopilados vienen trayendo una cantidad muy específica de episodios. No todo es la historia por sí misma. Entonces llegan a traer alrededor de unos 5 a 6 episodios. ¿Y esto qué significa? Bueno, que son bloques, digamos, por trimestre aproximadamente de lo que se hizo de publicación y se saca el recopilado. El recopilado es lo que la gente colecciona allá en Japón. La historieta per se la toman como el periódico. Hoy la leí, mañana la tiré a la basura y me espero a que salga el recopilado para irlo coleccionando. ¿Por qué? Porque en la historieta real tienen alrededor de 10 a 20, dependiendo la editorial, historias diferentes, en diferentes estilos de dibujo. Entonces, mira, por ejemplo, esta es la cantidad de páginas que produce un capítulo. No son tantas. Serían como 2 cómics juntos aproximadamente, de 48 páginas aproximadamente. Entonces, vamos a ir juntando aquí varios episodios y sale recopilado. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la gente cree que los mangakas se sientan esclavizados en su respirador para sacar un tomo como estos, semanal o mensualmente. Eso es imposible. Eso es ridículo, no existe. Lo que sí existe es que el mangaka se va a tomar su tiempo para entregar semanal, quincenal, mensual o bimestralmente una historieta, dependiendo qué le solicita la editorial. Acá en México no creamos ese tipo de ritmo. Se malacostumbró al ritmo de 90 páginas entregadas aproximadamente cada 20 días para ir creando el famoso colchón de historieta semanal. Y si tú te pones con mucha paciencia a revisar esas historietas, aunque el trabajo está maravilloso, no lo hizo una sola persona. Generalmente los maestros historietistas de antes tenían el maestro trazador, que era el que hacía prácticamente todo el layout de la página, y la página tenía arriba de 2 o 3 paneles, justo por el formato chiquito que usábamos. Luego tenías a un maestro fondista, que metía todos los detalles que se necesitaban en la ciudad, que si necesitaban edificios, si necesitaban muebles en la casa. Y luego un maestro entintador, que a veces el mismo maestro dibujante se sabía entintar solo, pero era una rareza. La más de las veces tenían un maestro entintador que les apoyaba. Y luego estábamos los que trabajábamos guía de color con Alilina y sobre el Banene. Entonces éramos una cadenita de producción que no está alejada de la misma cadena de producción que llega a tener el manga. En el manga normalmente tenemos a un autor que nos hace el favor de trazar toda la historieta, y este autor normalmente solamente entinta a sus personajes y el resto del trabajo se lo deja a asistentes. ¿Y cuántos asistentes llegan a tener estas personas? De 5 a 12, dependiendo la editorial, dependiendo la popularidad del autor, dependiendo del éxito de la red. Pero el más amolado tiene mínimo 2 a 3 asistentes. Entonces, aquí en México, desafortunadamente, se vendió la idea de que el artista tenía que hacer todo solo. Entonces, ¿qué sucedió? Sí había chicos con talento. Hubo muchos chicos que en los años 2000, finales de los 90, inicios de los 2000, trataban de presentar sus propios proyectos, pero al querer hacerlo todos solos, pues se quemaron muy rápido. Y esos proyectos, al entrar desafortunadamente esta nueva ley que quitó el subsidio del papel y la ayuda a las imprentas, pues las editoriales decían, híjole, me arriesgo mucho a
apostarle a tu proyecto. Tendrías que demostrarme que el proyecto es realmente muy bueno. ¿Y cómo te demuestro que el proyecto es muy bueno si todavía no se lo puedo mostrar al público? Y sin una distribución amplia, pues el proyecto no podía realmente sembrarse. Quedaba como, pues ahora sí que cuando echas la semilla de chía encima del pasto, con suerte algunas echan raíz y el resto se las comen las aves. Que fue lo que ocurrió durante todo este lapso entre finales de los 90 hasta el 2005 más o menos, que hubo muchos intentos de números uno, que se le llamó el famoso boom de los números cero, que todo el mundo sacaba un número cero y un número uno y adiós. Con suerte hubo algunos que llegaron a sacar 3 números, 4 de los mejores. Pero sabíamos que esos proyectos eran impulsados porque estas personas tenían familias con capacidad económica o habían logrado tener el apoyo de amistades que estuvieran ligadas con alguna imprenta o con alguna editorial, que realmente no pasaban de ahí. Pocos proyectos lograron tener una difusión masiva, incluso el Gallito Inglés, que siendo una revista de corte político, con caricaturistas y algunos de muy buen nombre, pues padecía bastante el tema de la distribución. Lo recordamos eso fuertemente. Bueno, entonces, ¿qué hizo México alrededor de esto? La verdad, cerrar filas. Quedarse con el pequeño puñado de artistas que sabían que podían entregar bien y podían sacar uno que otro proyecto. De hecho, la mayor parte de los editoriales mataron con el tiempo a sus pequeñas revistas semanales. Algunas todavía siguen sacando el libro vaquero y una que otra de corte erótico y sentimental, pero ya son cada vez menos. Y pues se fue muriendo la historieta mexicana como tal. Ahorita sobrevive a duras penas, creo que sigue sobreviviendo el libro vaquero y 2 revistas por ahí que hizo de corte semierótico y semirromántico. ¿Y qué intentaron hacer algunas editoriales? Bueno, vi tratando como que de inyectar vida a la nostalgia, pues reimprimió los grandes éxitos de doña Yolanda Vargas Dulce, que la mencioné en la plática anterior, digamos, podríamos decir la madre de la historieta aquí en México. ¿Por qué? Porque gracias a pues a sus escritos y a las historietas que ella ayudó a desarrollar, realmente existió una historieta de corte romántico con periodicidad y pues hasta coleccionable hasta cierto punto, pero a nadie se le ocurrió nuevamente coleccionar ni a Yesenia, ni a María Isabel, ni a Rarotonga, a nadie. Quien las llegaba a tener guardadas, pues las tenía, pero no era una colección per se, no era esto. Que esto nunca lo vimos. Un coleccionable real no lo vimos hasta hace muy pocos años que un grupo decidió sacar un recopilado de fantomas. Y después sacaron pues como una pequeña historieta homenaje. Recuerdo muy bien que 2 maestros, Roberto Castro, uno de ellos, estuvieron entre los ilustradores, pero no volvió a levantar. ¿Y por qué no volvió a levantar? Porque ninguna empresa editorial fuerte estaba interesado en apoyar ni con la distribución, ni con hacer más números, pero no con uno por la nostalgia. Y dices, pues bueno, aquí en México nunca se fomentó el crear un personaje que pudiera ser heredado a los dibujantes. Esto es algo que la historieta norteamericana tiene. ¿Por qué vivimos con las aventuras de Spider-Man, de Batman, Superman, y el que te gusta de los superhéroes norteamericanos? Porque desde su concepto estuvieron diseñados para que otro dibujante y otro equipo de escritores los heredaran cada tanto tiempo. Y esto es una fórmula que en Estados Unidos se sigue hasta hoy en día. El sueño de muchos dibujantes, incluso de aquí de México, es llegar a trabajar con estas poderosas editoriales, Marvel o DC, o Dark Horse, o Image, o la que te guste, para poder trabajar con esos personajes ya establecidos y darles a ellos su estilo, sus historias, lo que tú quieras. Pero esto es una fórmula que tiene años que se desarrolló de esa manera. El manga tiene otra fórmula. El manga busca que tu idea original guste. Pero ¿cómo voy a hacer que una idea original que nadie jamás ha visto y que, ¿cómo voy a saber que es exitosa? Va a pegar. Bueno, paso número 1.
Tú debes creer que tu proyecto va a ser bueno. No que te guste a ti, sino que debes creer que el proyecto va a agradar a otras personas. Eso es importante. Y presentarlo a los editores. Allá en Japón, algo muy importante es que el trabajo del editor es muy orgánico. El editor no solamente es la persona que se encarga de ver que no te falten los errores, que no tengas errores de ortografía, que hayas entregado completo y mandar a imprenta. Esa es solo una parte, un 10% de su trabajo. Su verdadero trabajo es sentarse con el autor, analizar el proyecto que le está presentando, revisarlo, hacer una comparación con lo que está en ese momento en venta y decirle, me gusta, no me gusta, pero corrige aquí, 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 acá. ¿Para qué? Para que sea algo que pueda yo vender rápido. Entonces, los editores están casi pegados pompa a pompa con el dibujante, con su equipo, viendo que, a ver, ¿qué te falta? No me has entregado, ¿qué arco argumental estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, me estás alargando peleas, no me desarrollaste bien este personaje, ta. Esta parte que tú estás mencionando de la crítica, en Japón el historietista, el mangaka, lo tiene constante, pero viene constante de una fuente que él debe confiar, que es su editor. Y ese editor no le está diciendo las cosas por gusto personal, se les está diciendo porque la editorial ya tiene una fórmula que le está diciendo, esto funciona, esto no nos funciona. Entonces, eso es sumamente importante a la hora de crear, escuchar a alguien que tiene el conocimiento, tiene las pautas, te puede guiar a que tu historia funcione mejor. Ahorita lo acabo de ver, muy reciente. Me postulé para editor en la plataforma de Webtoon, que es una plataforma coreana de historieta online. Desafortunadamente no quedé entre los candidatos después de la primera ronda, pero me gustó mucho el feedback que me entregaron. Me dijeron, en este momento, Webtoon, las propiedades intelectuales que tú nos propusiste en tu examen de presentación no son las que nosotros estamos buscando. Nos gustaría que te vuelvas a involucrar un poco más con Webtoon, veas cuáles son nuestros títulos más populares y cuando se vuelvan a abrir convocatorias, veamos qué nos puedes ofrecer. ¿Y qué es lo que está ahorita de moda en Webtoon? Romance. Romance es ahorita lo que está pegando con ellos. ¿Y qué fue lo que yo ofrecí? Yo ofrecí una historieta de corte de misterio, que me gusta mucho a mí el misterio. Ofrecí otra que era de corte de comedia, que me encantó. Había otra de corte de mitología mexicana, que se me hizo muy buena, que estaba apenas empezando. Y otra de corte deportivo. 4 temas que a mí me gustan, pero que el editor en jefe de Webtoon me dijo, no es que estén malos, pero no es lo que en este momento nuestra línea editorial está haciendo. Y dije, oye, pero me acabas de dar una lección, gracias. Porque eso es sumamente importante también. Los autores, cuando ya les ponen a un editor en Webtoon, reciben ese tipo de retroalimentación directa de un editor preparado, calado, que les va a decir, quiero ver esto, necesitamos ver esto, te falta desarrollo aquí, necesitamos que mejores tus diálogos acá, tu forma de lectura está mal, que lo va a estar dirigiendo. No va a cambiar tu historia, que eso es algo que normalmente me enfrento yo a cuando tengo talleres y les digo a los chicos que voy a criticar su historia. Uy, no sabes. Se ponen a la defensiva, sacan el escudo de este tamaño y les digo, hay una gran diferencia entre criticar tu historia y darte puntos para que la mejores. Me voy a apropiar de tu historia y la voy a cambiar. Son dos cosas totalmente separadas. Y la mayor parte de los chicos se queda con esta idea de los grupos, desafortunadamente de los muy malos grupos que hay de dibujantes en internet, sobre todo en Facebook, que lo único que ofrecen son criticones, no críticas. Lo que dicen es, ay, te quedó chueco, te quedó feo, está esto, está el otro, yo no lo publicaría, te faltan muchas tablas para algún día publicar profesionalmente. Yo agarro a mis alumnos y les digo, si yo te enseño el dibujo de este Araki, el creador de JoJo's Bizarre Adventure, cuando empezó, tú no dabas 2 pesos por ese dibujo feo.
Estaba feo, deforme y abigarrado. Y para tapar los errores de anatomía metía tramas por todos lados. O sea, se veía horrendo. Si yo te enseño el dibujo de One, el creador de One Punch Man y Psycho, Mob Psycho, son palitos y bolitas con un poquito de expresión. Y dices, pues esto no puede ser de un profesional. Tú ves el trabajo del creador de Attack on Titan, sus primeros 2 volúmenes, está dibujado, no feo, feísimo. Y sin embargo, una editorial poderosa como Kodansha se lo publicó. Ahora, ¿por qué estos dibujos aparentemente feos y aparentemente no profesionales te ganan ser publicados? Pues porque la historia es muy buena. En Japón hay una ley para los mangakas que prácticamente todos tienen tatuados aquí en la frente. Dice, terminado, no perfecto. Tu obligación es entregar. No clavarte en la perfección, porque la perfección la vas a ir logrando conforme vayas avanzando y vayas mejorando y vayas escuchando los comentarios de tu editor, los comentarios de tu público, y vayas ahí puliendo tu trabajo. Pero lo que más les interesa es que entregues a tiempo y que tu historia sea interesante, porque eso es lo que va a hacer que la gente te siga. Eso es el gran grupo que tiene el manga y eso es lo que tiene que ofrecer a los historietistas aquí. ¿Quiénes de los historietistas que conozco saben aplicar eso? Bueno, Jorge Break, en paz descanse, porque no solamente hizo Meteorix y ya, de Meteorix sacó Crónicas de Fátima, que es un cómic estilo manga, más para público adulto, sobre un apocalipsis zombie en la Ciudad de México, está extraordinario. También sacó Centella Azul en colaboración con otros artistas, y también sacó La Hermandad de los Huesos Negros, una historia de piratas donde uno de los piratas trae tatuado en la espalda un balam maya, entonces está muy interesante. Esta quedó inconclusa desafortunadamente por su fallecimiento, pero él fue un artista que siguió siempre trabajando y sacando proyectos nuevos. Entonces, ¿qué es lo único que él hacía al ya no tener un editor? Pues escuchaba los comentarios de sus pares que le sugerían cómo hacer más congruente la historia. Por ejemplo, para Crónicas de Fátima, él se apoyó con un escritor, que es un chico que se llama, bueno, su apodo es Jagger. Para Hermandad de los Huesos Negros también se apoyó con un escritor. Entonces, el estarse apoyando él con artistas que le ayudaban con el color, con los fondos o con la escritura, para que sus historias fueran coherentes, para que fueran congruentes, pues es lo que le permitió el hacer y desarrollar más historias y no quedarse con un solo proyecto y ya. También un error que llegaron a padecer muchos de nuestros colegas fue creer que un solo proyecto era suficiente, pero no es suficiente en realidad en una sociedad como México, acostumbrada a títulos como el libro semanal o el libro vaquero, que constantemente cambian de tema, de estilo, cada tanto tiempo. No se nos acostumbra realmente a ser consumidores de una secuencia, y eso solamente ocurre, ¿por qué? Porque se dejó de hacer historieta estilo lágrima y risas. Ya después del fallecimiento de doña Yolanda, ya realmente nadie creó algo similar. No se creó una escuela siguiendo ese estilo. Entonces, mi discusión con varios colegas es si existe o no existe una escuela de historieta en México, y la verdad es que no existe. Hay algunos estilos que fueron más clavados que otros y que se pueden llegar a reconocer, como los estilos del maestro Valdiosera, del maestro Gayur, etc. Pero que dijeras que esos estilos crearon una escuela en la que otros dibujantes se sentaron a aprender de estos maestros concienzudamente para sacar proyectos siguiendo ese estilo. La última persona que yo recuerdo que sí tenía un estudio en el que nos enseñaba con su estilo a crear nosotros nuestros propios proyectos, nuestras propias tiras, nuestro estilo de tintado, nuestro estilo de dibujo, fue el maestro Sixto Valencia, para descanso. Ahí tuve el gusto de conocer a varios de mis colegas, como Jorge Break, pero él sí tenía un estudio que nos sentaba a varios, aparte de que hacíamos nuestra chamba del día, terminábamos y nos ponía a hacer ejercicios de, a ver,
muéstrame tu estilo de entintado, cómo resuelves tú este panel, cómo me resuelves tú estas 3 viñetas, cómo me resuelves tú este texto. Esas eran las cosas que él nos ponía como ejercicios y que pues yo no he conocido a nadie más a poner a los chicos a desarrollar de esa manera la historieta. Yo en mis talleres abogo mucho por que ellos creen una idea original, pero sí he visto la necesidad de ponerles la de poner un texto y decir cómo lo desarrollas, de poner una viñeta y decirles cómo la interpretas, porque si no, ellos mismos se bloquean y no se les ocurre nada. No es tan fácil ser un artista que dibuje, escriba, diseñe, coloree, te lo venden mucho, que muchos artistas son capaces de hacer esto, pero la realidad es que sí se apoyan con más personas. Creer que uno tiene que ser todólogo, no sabes el daño que le ha hecho a la historieta que Mira, hay muy buenas propuestas. Cada vez que voy a la mole me encanta ver que hay más autores presentando sus proyectos. El problema es que su nicho y su alcance es poco. O sea, creo que los que mejor les ha ido han logrado llegar a 10,000 lectores. En un país de 100 millones de personas, de las cuales fácilmente unos 40 millones son lectores posibles, o sea, son alfabetas, están alfabetizados y pueden ser lectores y consumidores, llegar a 10,000 es nada. Eh, digamos, si lo vemos en una gráfica. Pero si tomamos en cuenta de que un mexicano dicen que leemos medio libro por año, llegar a 10,000 es un gran logro. Entonces, ¿qué es el problema? Bueno, no tenemos distribución. Prácticamente todas estas personas viven de él boca a boca, distribución por internet y distribución en los eventos. Hay una chica, hay un grupo súper talentoso que es Ekbalam, que es Sareki López, con su historieta Expule, y también Witsi, que es una historieta de terror muy buena que hicieron. Y ahorita ellos ya están en tratos con Editorial Trillas, por ahí comentó Sareki que había una plática con Disney para un proyectillo, ojalá. Pero nuevamente, Sareki no logró el éxito de Expule una sola vez. Fueron fácil unos 6 años que yo la vi talachándole duro, de ir a convenciones, de ir a eventos chiquitos, eventos medianos, ferias de libro, aquí y allá, y estar constantemente llevando su libro, mostrándolo, promoviendo, más aparte su trabajo en redes. Entonces, ¿qué es lo que nos obligó la muerte de la editorial mexicana de historietas? Pues ahora los artistas tienen que ser mercadólogos, promotores y artistas y editores. Pues no es justo, porque nuestro nicho de alcance es muy pequeño. Ahora, platican qué es lo que podrían hacer. Se ha intentado con las famosas becas de apoyo, pero las becas de apoyo ya se demostró que no son muy justas, porque los que participan cuando ya le encuentran el modito, hacen una historia que va a hacerle la barba a los jueces, que ya saben que no van a estar de jueces. Y entonces no se da el premio a verdaderamente alguien que esté innovando con una historia que vaya a ser propositiva y que vaya a traer más personas que quieran entrar. Por lo que yo escuché de las personas acá en Mérida, allá tuvieron también un proyecto similar con una beca para pues fue una novela gráfica sobre leyendas de allá de Yucatán, que fue un recopilado de varios autores, pero que el gran premio fueron no sé cuántos ejemplares impresos y se los dieron a los autores para que ellos los vendieran. Y yo me quedé así de, no, así no debe funcionar. O sea, quien debe distribuir esto es el que ofreció la beca. El que se debe aliar con alguna empresa editorial o con alguna biblioteca o algo, es este programa, es este proyecto. Pero no estamos ni siquiera ligados con las bibliotecas del país.
Imagínate cómo funcionaría el FONCA si a la hora que tenemos a los premiados para historieta, que entregaran ya su historieta terminada, la historieta estuviera patrocinada o auspiciada por una editorial y que las ejemplares, una cantidad, se fueran a bibliotecas en todo el país, se hiciera un tour del autor en el país presentando el proyecto y el restante a venta. Eso es lo que hacen en Japón. Eso es lo que hacen en Japón. Porque cuando un mangaka gana uno de los premios que hay para novatos, porque hay muchos premios a lo largo del año para novatos de distintas categorías, desde para profesionales que ya llevan años, para el novato del año, más aparte de los premios editoriales. Entonces, cuando el novato gana el título con el que lo van a presentar, la editorial hace tres cosas. Una, lo pone a hacer un número autoconclusivo que le conocen como el one shot, que es con el que presentan a los personajes. De inmediato lo ponen a trabajar con lo que va a ser ya la serie. Y al mismo tiempo se hace una ronda de presentación en distintos puntos, librerías allá, de vamos a presentar al novato del año con su one shot, fulano de tal día. Pues la gente dice, uy, se ganó este premio, a ver, ¿quién es? ¡Uy, sí está padre! Entonces, ¿cuándo sale? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo va a salir tu revista? Pues ya estoy interesado en ese novato. Pero no lo hacen con solo el novato. Luego, cada tanto tiempo, sus demás autores están constantemente teniendo presencia en librerías, en eventos editoriales, en ferias del libro, en situaciones locales. Por ejemplo, algo que platicábamos mucho es de que afortunadamente en Japón las empresas editoriales trabajan mucho de la mano con su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno constantemente dice, uy, ¿sabes qué? Necesito subir un poquito la publicidad del turismo en tal zona. ¿Qué artistas tienes de esa zona? Pues mira, de ahí son fulano, sutano, mengano que tienen estos títulos. Están bien bonitos. Oye, pregunta a ver cuál de ellos me propone un proyectillo, hay una idea para hablar del turismo. No, pues mira, este autor tiene estos personajes que ahorita van a tener su semana de vacaciones. Los podemos mandar a esa zona en particular. Maravilloso. Y entonces se hace todo un trabajo entre el turismo, que ponen, mira, el personaje acá está vestido con su yucata de que vino para el Festival de las Linternas, o vino para pasar aquí su semana dorada, y mira, están estos 3 puntos que viste ilustrados en la historia, son los puntos reales donde los personajes estuvieron comiendo, paseando o teniendo un duelo. Entonces, eso le da un plus interesante y la gente dice, tengo que ir a tal lugar porque quiero comer lo que comió el personaje, o quiero tomarme la foto donde se la tomó el personaje, o quiero sentarme en el lugar donde yo vi que se sentó el personaje. Pareciera absurdo, pero no, funciona tremendamente bien. ¿Por qué? Porque entonces hago a mis autores locales celebridades, que la gente que lee sus revistas dice, no, pues un día estos quiero ir allá, a lo mejor me lo encuentro comiendo tacos, imagínate qué padre. Aquí en México, ¿qué autor hacía eso? Gabriel Vargas y muy pocos más que llegaban a compartir directamente con sus lectores. Pero era más una rareza que algo pensado y proyectado por parte de la editorial para causar promoción, para causar publicidad e interés con los lectores por lo que se estaba publicando. ¿Cómo podríamos hacer eso aquí en México? Pues se necesitaría otra vez integración de las editoriales, quizá que el gobierno pensara un poquito más en la idea de ligar a los autores a las bibliotecas, porque las bibliotecas están súper abandonadas. Bueno, ahí te va un poquito. ¿Por qué se conserva prácticamente todo el bagaje de historieta de estilo manga allá en Japón?
porque desde que empezó se consideraba artesanal y cultural. Empezando porque ayudaba a la alfabetización. Ayudó también durante mucho tiempo a mantener unido al pueblo japonés. Después de 2 guerras, quieras o no, necesitaban algo que les devolviera la fe, tanto a ellos como pueblo, como en sus instituciones. Y las historietas lograban ese trabajo. Aquí en México, cuando salió el Pepín y el Chamaco, su principal función era ayudar a alfabetizar. Esa era su función. Y entonces, si se hubieran siempre mantenido por el lado cultural, que su función principal era ayudar a la alfabetización, se habrían conservado ejemplares como muestra de que se estaba haciendo para ayudar al pueblo a aprender a leer y escribir. Pero en algún punto alguien, algún intelectual, consideró a la historieta mexicana vulgar, inútil, entretenimiento de quinta. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues simplemente bajó del pedestal en el que estaba culturalmente. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, hasta los años 70, la historieta nacional gozaba de prestigio. ¿Y qué tanto gozaba de prestigio? Que prácticamente todas las obras de Yolanda Vargas Dulce se volvieron películas o telenovelas. Fantomas vendía lo que quería. Calimán, ni se diga. Memín Pinguín, prácticamente cada casa del hogar de México lo tenía. La familia Burrón, reconocidísima. Y entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a salir proyectos que eran más bien rápidos, de consumo rápido, y se tiraban a la basura. Entonces, esta lectura basura o esta lectura de no la voy a conservar, a nadie se le ocurrió que podía ser algo más. Te estoy comentando, hay una gran diferencia entre un Rarotonga, un Yesenia, un Pecado de Oyuki o un Bolillo contra el libro semanal. Porque el libro semanal es una historia romanticona, a veces buenas, a veces no, que salía a la semana. Pero ninguna de ellas era continuada. Ninguna. Ni el libro vaquero, ni el que te gusta. Pero las de Doña Yolanda, todas eran continuadas. Entonces, ¿qué sucedía? Creaban un pequeño deseo de colección. Entonces, se conservan más ejemplares completos o historias completas de la producción de ella que de el libro vaquero, de la revista semanal. ¿Y cuáles son otras que lograron conservarse también por su pequeño toque cultural? Pues biografías ejemplares, leyendas de la mitología, mitos y leyendas. ¿Por qué? Personajes célebres. Porque esas sí se sobrevivieron. Porque todavía las consigues en algunos museos. O sabes de alguien que las conservó. Porque tenían este toque cultural, educativo. Cosa que desafortunadamente los sensacionales, el Simón Simonazo, el Video Risa, por muy graciosas que hayan sido, no creaban este deseo de colección. Habría quien las hubiera coleccionado por gusto, son el menos, pero realmente la mayoría de las personas la leía y la tiraba a la basura. Ahora, te dije yo hace un momento, normalmente la gente en Japón, cuando lee un verdadero manga, un verdadero cómic japonés, son hasta 10 historietas diferentes en un tomo del grueso de un directorio blanco, casi. Y ese enorme tomo no se colecciona, ese es el que se tira a la basura. ¿Pero por qué? Porque la gente ya sabe que cada tantos episodios va a salir el recopilado. Entonces consumen el periódico y esperan el Ruiz de Ardillas con la colección de los artículos que más les gustaron. ¿Esto cuándo se podría hacer aquí en México con un sensacional de luchas? O un sensacional de traileros, o un sensacional de trabajadoras, de sexy y trabajadoras.
o de Bellas de Noche, o de Chambeadoras, ¿no? Hubo ahorita, hace muy poquito, Jorge Tobalín sacó un recopilado muy bonito de portadas de parte de Janet Basaldúa, precioso, pero porque gracias a Dios el editor no tiró a la basura esas hermosas portadas, las guardó. Pero dime tú si se puede hacer lo mismo con las portadas de Rarotonga. Nadie sabe dónde quedaron esas ilustraciones, por ahí deben andar. A nadie se le ha ocurrido que se podía haber hecho un recopilado padrísimo de estas historias, y cuando lo sacaron, no jaló como se esperaba, porque ya pasó demasiado tiempo. Por ejemplo, si tenemos a un autor de novela gráfica choncha, fuerte, ¿no? Por ejemplo, como Diablero, o como fue en su momento Perros Salvajes, o Operación Bolívar. Esos los podemos poner tranquilamente como grandes ejemplos de la novela gráfica aquí en México, y que sí, son conocidos, pero yo sería de tenerlos cada tanto tiempo otra vez a la luz por parte de conferencias en bibliotecas. Acercar a la gente a estos autores, a este tipo de novela gráfica, y pues a lo mejor inspirar a una editorial o a otros autores a acercarse con su proyecto y decir, oye, mira, hay más. Lo que pasa es que son un producto de su época. Por ejemplo, en el caso de Osamu Tezuka, creador de Astro Boy, él es un autor muy de su época. El único tema que, digamos, ayuda es que él agarraba temas muy universales. Entonces, eso permite que su producto trascienda el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, ahorita que Planeta sacó estos bellísimos libros, bellísimas ediciones recopilando la obra de Tezuka, no todas, algunas de las obras de Tezuka, porque sabrás que el señor se aventó 800 obras diferentes. Ahí nomás para, más aquellas que hacía por hobby, que eran las dedicadas a los estudios de los insectos, imagínate. Y está sacando estos bellísimos tomos recopilatorios. Mucha gente está diciendo, ay, sí, Astro Boy, pero ¿qué crees? También escribía para adultos, pero ¿qué crees? También escribía para niñas, pero ¿qué crees? También escribía de terror, pero ¿qué crees? También escribía aquí y acá y acá. Entonces él era un autor muy rico. Él escribía de cualquier estilo que le gustara, cualquier tema le era atractivo. Y realmente era un maestro a la hora de contar sus historias. Entonces, pues las hace más trascender. Doña Yolanda, pues sus historias eran corte romántico. Y si hubiera aquí en México una autora que yo pudiera clasificar como autora estilo shoujo, estilo historia para chicas, pues sería Doña Yolanda, precisamente, con sus personajes que eran de corte romántico, de corte trágico, pero había dos que tres muy particulares que se salían ligeramente del molde. En el caso, por ejemplo, del Pecado de Oyuki, donde ella presentaba a una Maiko que se estaba tratando de volver una geisha, pero que obviamente, muy al estilo de Mandar Butterfly, pues prefiere enamorarse de un extranjero, ¿no? Después en Yesenia tiene una gitana que también decide enamorarse de un gacho, de un extranjero, también. Entonces, llegaba a tener así sus temas que podían haberse trascendido, y podía ese estilo haber creado una escuela de escritoras, y por qué no, de autoras de historieta, pero a nadie se le ocurrió comentar esto. A su fallecimiento no hay escuela que siga el trabajo que ella inició. No así en Japón, que cuando empezaron las historietas de estilo shoujo, las historietas para mujeres, las escribían hombres originalmente. Y por ahí de los años 60 y algo, las editoriales empezaron a recibir cartas de lectoras que decían, oye, sí, muy bonito, pero yo tengo una idea, ¿te la puedo mandar? Y las editoriales dijeron, pues yo soy un necio, si no me abro. A ver, mándenme sus ideas. Y oh, sorpresa, había de todo tipo de temas. Y dijeron, no, pues sí están bien bonitas esas historias de la chica que suspira por el novio, pero las chicas tienen ideas más ricas. Vengan, pásenme todo esto. Pero esto ya lo hacían ellos con los lectores varones. Y más o menos por ahí de los 70 y algo,
se empezaron a sorprender de que chicas decían, oye, me encantan tus historias para hombres. Ah, sí, ¿quieres participar en la revista para niñas? No, quiero entrar en la de hombres. A ver. Y empezaron a mostrar sus trabajos, sus escritos. Dijeron, no, pues yo sería un necio si no le doy apertura. Vente para acá. Pero aquí en México te ponían unas trabas para entrar. O sea, orgullosamente sí, digo, soy la primera chica que entró a trabajar en una editorial junto con varios chicos. Muchos me dicen la primera historietista mujer. Yo siento que sí había anteriores a mí, porque había maestras que hacían tintas o hacían ya de color o escribían. Pero como bien dijo el maestro Sixto, que hicieran todo junto, fui yo en su momento. Pero afortunadamente, después de mí, llegaron muchísimas más y se amplió esto. Pero todavía estas chicas padecían el bloqueo de parte de los colegas. Y eso es una tontería. Ahorita ya es prácticamente igual todo. Pero no faltan los colegas que se dedican a ningunear el trabajo de las chavas. No Eso te iba a faltan, decir. Eso no te iba a faltan. decir. O sea, no, sigue siendo bien machín. Sigue siendo bien machín. O sea, sí te quedas así como, chale, pues. Qué tonto, ¿no? De plano, no ha pasado el tiempo aquí. No, no quieren que pase el tiempo. Hay una estúpida noción de que se debe mantener una especie como de status quo, donde la mujer pues es asistente y no creativo. Pero por eso yo les fomento a mis estudiantes, a mis talleristas, el que quiere lo hace, el que quiere puede, seas varón, seas mujer, eh, tu deseo es crear, tu deseo es contar una historia, vas. Solamente trata de que tu historia sea congruente. Algo que les digo mucho es, por favor, no inventes una historia en Japón si tú no vives en Japón, porque se va a sentir falsa. ¿Sí? No te vas a ver real por bonito que la dibujes. Se va a notar que eres alguien que no vive allá. Tú puedes crear tu historia en México o en un país que tú conozcas o hacerla sobre algo que tú conozcas. Y entonces, ¿qué crees? Ahí sí la gente la va a sentir cercana. Eso es lo que hace que funcione. Hay temas universales que no necesitas estar poniendo a tus personajes en Okinawa, en Tokio, en Kioto, pero que los puedes poner aquí donde tú los conoces. Y puede funcionar muy bien y se puede ver rico y se puede ver extraordinario. Sobre todo si eres una persona que ha paseado, que ha viajado. Aunque sea dentro de tu misma colonia, dentro de tu misma delegación, hay cosas siempre extraordinarias. A mí me alegan mucho de que, oye, pero tus personajes viven en un mundo de fantasía. Sí, desde que yo inventé a mis personajes, yo decidí crear un universo para ellos y creé un planeta para ellos. Pero tampoco está prohibido eso. Solamente lo que les digo es que es mucho más fácil cuando trabajas desde algo que te enriquece a ti, que tú conoces, que puedes manipular con más facilidad, a que trates de meterte en un lugar que desconoces completamente. Cuando me dicen, bueno, es que yo también puedo crear a mis personajes en un mundo de fantasía. Ok, ¿cuántos libros de fantasía has leído? Yo no solamente tenía el bagaje de haber visto muchísimas películas de ciencia ficción, sino que soy una ávida consumidora de libros de fantasía. Y siempre me gustó las historietas de corte de capa y espada, gracias a mi abuela. Entonces yo he retado, chicos, o sea, tú llegaste a ver Mafalda. ¿Te acuerdas el chiste del papá cuando están los niños jugando, que están jugando fuerte y el papá dice, ay, recuerdo cuando yo era el pibe de ayer? Y llega el papá aquí con una banda, así se pone una banda en la cabeza, aquí así, y llega gritando, ¡Sandokan al abordaje! Y se le quedan viendo los chicos, ¿tan quién? Y se va y se sienta todo triste, dice, soy el pibe de ayer. Y ahorita que estuve haciendo unos textos de investigación para el programa de Lalo Garza, dije, espérate tantito, me hablaba de Sandokan, el texto, dije yo, investigo. Resulta que Sandokan era una serie de libros sobre un pirata
de origen hindú, malasio de hecho, sumamente guapo, sumamente aventurero, sumamente aguerrido, que le decían el tigre de Malasia. Y de ahí se había sacado una película, Sandokan el Magnífico, y una serie de televisión que tenía a toda Europa pegada al televisor. Entonces, quiere decir que el papá de Mafalda no estaba tan fuera de época, solo que los niños eran demasiado pequeños para haber visto Sandokan. Yo me quedé y dije, bueno, ¿a qué viene todo esto? Que nosotros podemos crear un mundo de fantasía, sí, pero tenemos que leer fantasía, mucha, para que entonces cuando tus personajes estén en ese mundo de fantasía se sienta real lo que están haciendo. Que sus leyes, que sus reglas y que sobre todo las pautas que les hagas seguir sean coherentes y no se vean calcadas del anime que tuviste. Hace muy poco el maestro Miyazaki agarró y dijo que el mayor daño que ha sufrido la industria de la animación en Japón ha sido que los otaku entraran a trabajar ahí. Y pues la mitad de la comunidad otaku pegó el brinco y dijo, ¿cómo? A lo que le explicó. No digo que esté mal que personas creativas entren a trabajar a la industria de la animación. Lo que digo que está mal es que entren personas que solo quieren que su cliché sea la única cosa que valga. Y él lo que criticaba es que sí, durante casi 5 años se permeó el anime en Japón de una serie de animes que pasaron sin pena y sin gloria, de temporadas muy cortas, que repetían la misma fórmula, algunos mejorcito, otros peorcito, y mucho tenía que ver que entre los directores, los escritores y los dibujantes había gente que orgullosamente se llamaba otaku. Y lo que decía Miyazaki es, necesitamos gente que proponga, no que solamente quiera crear para su pequeño círculo, porque la gente que te va a ver es mucha más de la que tú crees. Pero si solamente produces para un pequeño círculo, se pierde todo lo demás. No va a haber una creatividad real. Entonces, cuando uno crea, tiene que pensar más allá del grupito que te apoya. Y que tienes que entender que sí, va a haber gente que te lo va a criticar. Y va a haber gente que te lo va a destrozar. Pero de esa gente, tú tienes también que agarrar y sacar tu colador y decir, a ver, ¿cuánto de esto es basura? ¿Cuántas son gotitas que sí me sirven? Porque yo te puedo asegurar que si tú le haces una buena colada a las criticonerías que recibes, porque no son críticas, son criticonerías, 2 o 3 fueron críticas de deberes. Por ejemplo, hoy estrenamos el previo del programa de Lalo Garza. No sé si vieron esto en mi Facebook, lo anuncié. Estoy participando ahí como colaborador, estoy escribiendo algunos segmentos. Y ya llegaron criticones y ya llegaron críticas. Y la mejor crítica que leí ahorita fue, el programa está bien, pero ojo con las fechas. Las fechas estaban correctas, pero a la hora de platicar seguro se trasvalidó alguna frase. El audio, nos dijeron, ojo con el audio, muy importante. Y nos dijeron, el tono sepia que eligieron no me resultó agradable. Quizá quieran cambiar eso para futuras cápsulas. Y eso ya lo vio el productor y dijo, mira, esas son buenas críticas. Y hay gente que dice, es que esas son opiniones. Esas son las críticas. Las críticas siempre son, ¿qué vi mal? Pero ¿cómo te sugiero que eso malo lo uses para algo bueno? O sea, una crítica tiene que tener negativo y positivo, por fuerza. Si no, no sirve. Si solamente te dicen, ay, tu dibujo está feo, eso no es una crítica, eso es tu opinión. Ay, tu dibujo te salió chueco. Nuevamente, esa es tu opinión, no es una crítica. Hace poco en mi Twitter puse una ilustración de uno de mis personajes y alguien me puse, oye, tu dibujo está bonito, pero el ojo se ve raro. ¿Y qué más? Entonces le puse, gracias por tu comentario.
Sí, el ojo de mi personaje se ve como una gota y generalmente lo dibujo así. Le puse otra ilustración donde hago exactamente lo mismo. O sea, yo completé su comentario, o más bien lo convertí en algo positivo para mí. Pero yo ya tengo muchos años de recibir ese tipo de opiniones disfrazadas de crítica. Pero hay veces que he recibido crítica sumamente buena, dolorosa, dolorosa a morir, pero muy buena de parte, pues, de maestros. Una maestra de escritura muy buena, Diana Jackson, de allá de Estados Unidos, una vez le enseño un previo de texto que estaba yo teniendo de una historia y me dice, te voy a decir 3 cosas. Una, te falta desarrollarme el escenario. Y me dices que tus personajes van a estar en un parque, pero ¿qué más? ¿Es un parque viejo, es un parque nuevo, moderno, oxidado? ¿Estar en otoño, en invierno? Te faltó todo eso, Gabriel. Dice, otro detalle, tus personajes solamente me está contando una anécdota, no siento vida alrededor de lo que me está contando. Dije yo, ouch, 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 ouch. Yo dije, ok, ¿qué me sugieres? Me dice, mira, ¿qué te sugiero? Siempre las críticas van de la mano de primero la regañada, luego la papachada. Dice, mira, decídete bien si realmente es importante que tu historia se desarrolle en este tipo de parque, pero escríbemelo más, que me sienta yo, que sepa yo dónde está. Ah, ok, ok. Ahora, que el personaje está teniendo este problema existencial por una anécdota de su pasado. ¿Qué más? ¿A qué lo unía? ¿Quién hace que esa anécdota sea importante para él? Dije, ya sé, gracias. Entonces ya corregí, se lo volvió a mandar tiempo después, dijo, ah, ahora sí, ¿en qué sigue? Dije, ah, entonces ya lo logré. Cuando quieres saber en qué sigue mi historia es que ya lo logré. Entonces hay que saber también recibir críticas, porque nunca va a ser la crítica solo un regaño. Cuando es una buena persona quien te critica. Bueno, mira, empezaría yo por platicar con los editores y hablar sobre estrategias de cómo promocionar bien estas publicaciones y crear una verdadera red de distribución para ventas. ¿Por qué? A mí siempre se me acusó, y a la fecha se me acusa que yo siempre estoy del lado del editor, porque todos los años que yo trabajé con los hermanos Flores, con Jaime y con Germán, siempre vi primero por el bienestar de la editorial por encima de cualquier otro interés. Porque si la editorial no estaba bien, no podíamos hacer las revistas. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo yo que hablar con el editor? Paso número 1, crear estrategias de promoción y venta. Crear alianzas con librerías. Importantísimo para que mi producto esté en exhibición constante. Uno de los grandes daños que le hizo a la industria de las publicaciones en México fue la famosa Unión de Voceadores, que al no recibir suficiente de parte de cada editor, si no les gustaba una revista nueva, la mandaban atrás o no la distribuían. Y llegó a haber casos conocidos de que dejaban las revistas en bodegas y no las entregaban a los voceadores. De lo que yo he aprendido que hacen sobre todo en Asia, no solo en Japón, en Asia en general, cuando se saca un proyecto se le da alrededor de un mes de promoción. Se hace tratos con distintas empresas, ya fueran bibliotecas o te digo, o librerías sobre todo. Se saca el producto, se le saca con bastante bombo y platillo, se les hacen sus stands muy bonitos para la promoción y durante un mes se elabora para que tenga promoción ese tomo que acaba de salir. Ya una vez que pasa el mes y la biblioteca, la librería la pasa a la sección donde normalmente va a estar en punto de venta, eso ya es aparte. Pero normalmente pasan de una semana a un mes de promoción, pero es en varios lugares, en varios puntos, no se quedan en uno solo.
Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo la promoción con Gandhi, empiezo con la tienda más grande de Gandhi en la Ciudad de México, mi siguiente punto de venta es Monterrey, mi siguiente punto de venta es Guadalajara, mi siguiente punto de venta, no sé, Nayarit, o donde sepa yo que tienen puntos de venta grandes. ¿Para qué? Para que de ahí se haga el ruido y se mantenga la distribución, y después, obvio, ya se quedan los tomos ahí eternizados en las librerías, pero ya llamé la atención a mi público lector de dónde estoy, de dónde hice promoción, para llamar la atención. 2, seguimiento con la rotación de ventas. Algo que me gustaba mucho del trabajo que hacía mi editorial cuando yo trabajaba con ellos, es que la persona que estaba en producción estaba fastidiando constantemente con los resultados de ventas. Por estado, por zona, por esto, por el otro. O sea, estaba, pero así, cañón. Y cada vez que teníamos una junta, que era más o menos cada trimestre, decía, en tal lugar bajaron las ventas por esto, por esto, por esto, por otro, en este lugar subieron, aquí tuvimos que apoyarnos con distribución, ta, 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 ta. Entonces, eso es súper importantísimo. Y esa parte no la puede hacer un autor porque no la conoce. Esa parte le corresponde al impresor, a la editorial, y a los puntos de venta a los que llegan. Eso es bien importante. Tiene que ser sinérgico, tiene que estar constante comunicación. Por ejemplo, ahorita lo vemos mucho con Sanborns y Panini. Prácticamente sacaron un número y Sanborns ya lo tiene. Y Sanborns hace gran show de que los tiene. Entonces, ahí estamos viendo una buena sinergia de publicidad. Distribución, porque todos los Sanborns lo van a tener, y si no lo tienen, lo mandan pedir, y Sanborns de tienda a tienda puede mandarse los productos sin mayor complicación. Sanborns no es una librería, pero tiene librería. Y la librería de Sanborns ha crecido exponencialmente gracias justamente a la presencia de Panini en México. Y de eso está ayudando también a que Camite y otros editoriales pues tengan constantemente a la vista sus productos. Pero ¿por qué le hacen más ruido a Panini? Pues porque son los que están constantemente revisando que estén en promoción sus productos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las editoriales? Eso. Pasa. Ahora, ¿cómo creo yo un proyecto? Definitivamente sí, se tiene que abrir convocatoria, dejar que lleguen los proyectos y poner editores de adebis que no nada más quieran estar con su amigo o con el cuate que más les cayó bien o algo, de verdad a revisar los proyectos, decir, este tiene posibilidades. Porque hay veces que te va a llegar un proyecto que dices tú, ay, está en pañalitos. ¿Y qué? ¿No va a aprender a caminar? ¿No va a aprender a correr? Un ejemplo que te puedo dar muy bonito de esto a nivel exitoso con un libro es Harry Potter. La autora de Harry Potter mandó el boceto de Harry Potter a diferentes editoriales y la gran mayoría lo rechazó porque no estaba solicitado, no habían hecho convocatoria. Y una editorial lo tenía ahí en el cajón de novelas que no se solicitaron, proyectos que no se solicitaron. Y un editor con visión dijo, a ver, déjame revisar qué hay en este cajón. Empezó a revisar varios y de esos rescató a Harry Potter y a otros tantos. Pero el que rescató a Harry Potter en ese momento dijo, oye, esto es una joya, háblenle a la autora. Llegó, le dijeron, ¿tienes el resto? Sí, ¿cuánto te tardas en terminarlo bien? No, pues tanto, pues órale, ya, a chambear. Pero estuvieron atrás de ella, tras de ella, tras de ella, tras de ella, tras de ella, oye, ya necesitamos el número 5, ya necesitamos el número 6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La traían a friegas. Ella misma lo llegaba a comentar, que los editores la traían, pero así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ese es el trabajo del editor. Estar atrás del artista así de, sí, muy bonita tu vida. ¿Qué pasó? ¿Dónde está lo que yo necesito para que esto que esté empezando a ser exitoso siga siendo exitoso? Porque ¿qué pasa cuando dejas pasar demasiado tiempo? La gente se lo olvida y pasó a otra cosa. Entonces, eso también tendría mucho que ver aquí, que si llegan a hacerse proyectos, haya un editor atrás del artista, así de, entrégame tiempo, entrégame tiempo, entrégame tiempo, entrégame tiempo, entrégame tiempo,
para que yo pueda hacer mi chapa que sea promocionar tu trabajo. O sea, ahí se tiene que crear una cadenita de colaboración que funcione. ¿Podría funcionar? Tendríamos que probar. Porque estamos en México, no estamos en Europa, no estamos en Asia. En Estados Unidos les ha funcionado varias veces. Pero ahorita lo que les ha funcionado es, por ejemplo, que cómics de autor independiente que están en redes, de momento están mandando a sus editores a ver cuáles son los más populares, cuáles son aquellos que la gente más platica en Twitter. Y entonces, cuando ya ven que hay algo muy popular, dicen, este me gusta, mándalo llamar. Entonces ya le ofrecen a la persona, oye, me gusta tu proyecto. Todos los mismos autores dicen, oye, ¿qué crees? Tengo 2 millones de visitas por semana. Me interesaría sacar un recopilatorio, ¿te interesaría a ti trabajar conmigo? Dicen, a ver, porque 2 millones de visitas a la semana no puede, a lo mejor no son ni siquiera 1000 números vendidos. No es lo mismo verlo gratuito en internet que lo voy a comprar. Entonces, todo eso es un estira y afloja muy interesante. Yo lo veo, por ejemplo, con el caso de Familia Osaka, es una editorial aquí en Puebla, que ya llevan varios años, ya llevan varios títulos, algunos ya están empezando a tener sus recopilados y siguen apostando cada año por hacer el famoso concurso de convocatoria del One Shot de Familia Osaka. Y de ahí ver si hay gente, pero nuevamente, cuando se trata de hacer historietas, se tiene que tener también vocación. Porque hay muchas personas que creen que tienen grandes ideas y pues no les da su gran idea para más de 8 páginas. Y cuando ven que tienen que dibujar constantemente y que tienen que entregar constantemente y que hay un periodo de cierto tiempo para que entregues, para que el editor reciba, pues se echan para atrás. Lo que dicen, ay, es que es mucho trabajo en mi vida. El trabajo de artista es pues, pesado e ingrato. Son muchas horas solo frente al rastreador, pero si tú de verdad te apasionas por crear y te apasionas por contar una historia, pues vas, que te frena. Por ejemplo, no me acuerdo quién sacó el cómic de Andrés Navy, no me acuerdo si fue Camite o Panini. ¿Quién fue Camite? Creo que fue Camite. Fue Camite. Bueno, ahí tienes a alguien que puede interesarse en un proyecto, pero en el caso del cómic de este chico Navy, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, estamos hablando que él tiene una friolera de que 10 millones de seguidores. Entonces, simplemente al hacer un cálculo, dices, pues asegurados, ventas reales, hay por lo menos de 1000 a 5000 números asegurados en venta. Y los demás que se lleguen a vender. O sea, le apostaron, yo siento, fácil a un 10 a un 15% de su base de seguidores que comprarían el cómic sí o sí. Entonces, eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque entonces yo como autor, ¿cuántos seguidores debo tener para que tú como editorial veas que habrá un porcentaje de mis lectores que me van a comprar? ¿Sí me explico? Es como cuando Dross sacó su libro, que fue un exitazo, pero también, ¿cuántos millones de seguidores tiene Dross? Estamos hablando de que un porcentaje de esos seguidores son los que compraron el libro. No todos sus seguidores lo compraron. Entonces, ahí yo con muchos colegas he visto pues esto como que nos tenemos que volver, ahora sí, vedettes de las redes sociales como para generar ¿qué? ¿Qué quiero generar? Yo quiero lectores, yo quiero gente que siga mi trabajo, pero me siguen a mí, o siguen mis pláticas, o siguen los comentarios que hago de cuando veo las cines, de películas. Hace poco lo vi yo también con un colega de Estados Unidos, él es escritor, es animador y es actor de voz. Y acaba recientemente de ir a una convención y llegó un fan diciendo, no, es que yo te admiro, siempre he seguido todo tu trabajo, que no sé qué. Dice, ah, sí, eres mi fan. Bueno, mira, aquí tengo mi novela. Y el fan se quedó así de,
¿escribes? Y el pobre no sabía dónde, si reírse o ponerse a llorar, porque dijo, ¿no que eres mi fan? Si eres mi fan, o eres fan del personaje que hice una sola vez. Porque si fueras mi fan, sabrías que soy escritor y que tengo 3 novelas que saco de manera independiente que podrías ayudarme comprando, ¿no? Yo recomendé mucho a una autora, de hecho animadora de origen mexicano, que hizo Onyx Equinox para Netflix. Y Onyx Equinox jamás la hubieran apoyado aquí en México, porque es una malteada de 3 sabores, de 3 leyendas mexicanas, Chilambalam, Popol Vuh y el libro de Quinto Sol. Pero ella no está contando ninguna de esas 3 historias. Agarró los elementos, hizo su propio licuado y los presentó en una historia. Y funcionó. ¿A qué grado? Que fue una de las historias que puso Crunchyroll con animación. Entonces se las recomiendo mucho para que la vean y vean cómo sí se puede, pero ella tuvo que salirse de aquí para que alguien le creyera en su historia. Y ahorita si quieren apoyar un muy buen proyecto, está pues el libro del Sino de mi amiga Amy Hernández, que es una historia muy bonita, es una historia de un padre, sus hijos, su viaje, y está realmente padre, el dibujo es maravilloso y es fuera de lo común. Es fuera de lo común, o sea, los personajes son muy, muy del estilo de como Amy trabaja, pero no son, eh, no son algo que verías tú normalmente en historieta aquí en México. La verías más en Estados Unidos o en Europa. Son más de ese estilo y están muy bonitos, de verdad. Entonces, Sí. pues es a lo que yo voy. Hay que buscar esos autores, seguir a esos autores y ver qué nos proponen. Pero también ahorita, por ejemplo, en autoras, por ejemplo, está mi amiga Romy Villamil con su libro historieta novela, que se llama Kisuato, pero ella claramente dijo, esto es para adultos. Esto es para adultos, ya hay guerra, ya hay masacre, ya hay de todo, está muy padre, se ha llevado ya varios aplausos. Con Musaka está Lara Yokoshima, que es originaria de Minatitlán, también una artista muy completa, muy, muy bella. Entonces, hay de todo. Sí hay autores, sí hay artistas, pero no son lo que quisieran ver los ancianos de la historieta aquí en México. No es lo que ellos quisieran apoyar. Sin embargo, pues ahora sí que los demás van a ir buscando su propio apoyo, van a ir buscando su propio camino y pues como en un momento dado, no sé si han visto una película muy bonita que se llama El Señor Link, Missing Link, cuando este gran aventurero Sir Lionel quería entrar a la gran sociedad de aventureros de Inglaterra y a la hora de la hora le dicen, no, tú jamás vas a ser uno de nosotros. Y él dice, y pues qué gusto. Y que pues quédense ustedes, grandes aventureros, vetustos, de larga y muy rancia y apestosa alcurnia, quédense aquí en su club, yo me voy a seguir con mis aventuras. Bye. Entonces, es lo que ahorita están haciendo todos estos chicos. No dejan de respetar que existen estos grandes aventureros anteriores, pero si estos aventureros no te quieren dar entrada, no te quieren aceptar como su igual, no pasa nada. Tú sigue tus aventuras por tu. Algo que, regresando a lo que es mi tema, que son los autores japoneses, difícilmente un autor japonés se queda con un solo título. Rarísimo el que lo llega a hacer. La gran mayoría llegan a tener un título que es muy popular y siguen haciendo el título que es popular, pero aledaños hacen títulos por gusto, por relax incluso, o simplemente para probar cómo les iría en otros rubros.
Por ejemplo, la maestra Takahashi, pues todo el mundo la conocemos por Ranma y medio, por Inuyasha, por Urusei Yatsura, pero pocas personas conocen su línea de historietas de terror, y es buenísima. Y por otro lado tiene su línea de historietas deportivas, y también es buenísima. Y esas de terror y esas deportivas las hace como descansitos. Porque dice, sí, sé que no se van a volver series de televisión y posiblemente tampoco se vuelvan un éxito de ventas, pero me di el gusto de relajarme yo creativamente del tema que uso para sacar lana, para hacer algo que yo creativamente quería desarrollar, pese a que no fue tan popular. Y uno que otro sí llegó a tener su versión animada y todo, pero eso es muy normal con los autores de allá. Por ejemplo, Akira Toriyama, todo el mundo dice, ay, es que solamente hizo Dragon Ball. No, mi vida, también hizo Arale, también ha hecho diseño de personaje para Chrono Trigger, para sepa Dios cuántos videojuegos. Y aparte, por gusto personal, hace pequeñas historietas de comedia, por gustito. ¿Y para qué lo hace? Para limpiar su creatividad haciendo otra cosa más light, más ligerita, en la que él dice, si se vendió, qué bueno, y si no se vendió, qué chido. Me di el gusto de hacer. Y prácticamente todos los autores allá hacen eso. Tienen un título que es súper exitoso, que es con el que hacen el boom, con el que son sus ventas más grandes, y a un ladito hacen alguna historietita pequeñita, así como de, ay, ya, quería sacarme esto de la cabeza. Y acá nos vendan la idea de que si no haces algo épico, extraordinario, y que hable de narcos, y que hable de la política mexicana, y de los masacrados en el 68, y de las muertas de Juárez, y si no, no va a vender. No, mi vida, eso va a ser para un nicho de este tamañito, así, chiquitito, para un círculo muy pequeño.